Capítulo 11. El amanecer del día de las elecciones fue triste. Había llovido la noche entera, de suerte que cierto friecillo sutil y húmedo ponía a los vecinos cabizabajos y encogidos como pollos mojados. Algunas calles hallábanse convertidas en ciénagas y lodazales, y desde los tejados decrépitos el agua se escurría por goteras interminables que bañaban a los transeúntes en plena vía pública. El cielo, de un gris desesperante, no tenía trazas de cambiar de color, ponía tonos amortiguados en los objetos y tornaba grises hasta las montañas lejanas, envueltas por casi transparentes telones de niebla que ningún rayo de sol llegaba a descorrer. No parecía un día de combate. Como luminoso crepúsculo matutino, ruido épico de las fusilerías del rodar de cañones, voces vibrantes de clarines y relinchos de plataformas, más bien resultaba fúnebre, como si en él hubiera de enterrarse algo, siquiera fuera el cadáver del sufragio. En las esquinas veíanse, pegados a las paredes, carteles de papel blanco que llevaban impresos con grandes letras de molde los nombres de los candidatos. No faltaron vivas desde las 6 de la mañana y aún se me aseguró que se escuchaban tiros hacia la parte del sur de la población. Oíanse voces alcohólicas y exclamaciones, y los electores pasaban de traje de domingo, rotosamente vestidos otros, con las manos en los bolsillos y la camisa sucia, los últimos y con el bastón en el puño, el cuello tieso y lustrosos los primeros. Tan pronto como pude, me eché a la calle para presenciar las perspicacias de la lucha electoral. No obstante, los prudentes consejos de don Eleuterio Montes de Oca, que me aseguraba ser peligroso para los candidatos el presentarse el día de la elección. Verificábanse las elecciones en la plaza principal en torno de pequeñas mesas. Hallábanse agrupados los jurados electorales, con su presidente de centro y sus secretarios a los extremos. 2 o 3 bancas pintadas de negro con pupitres en la parte superior servían a los sufragantes de escritorio. Presentaban a estos carta de ciudadanía. El presidente la sellaba y los secretarios confortábanla con los registros. Entonces la franqueaba al ciudadano la cédula respectiva en la que debía consignar su voto y que, doblada, se metía en la ánfora. Oh, las ánforas electorales. Cuán diferentes a las ánforas romanas y de las ánforas griegas que se colmaban de dulce chipre y del exquisito falerno. Estas otras ánforas eran de simple madera, con una abertura practicada en la tapa superior, por la cual se escurrían los votos. Nada comparable a la gravedad de los jurados, sus miradas tenían la sutilidad de un juez. Sus jaquetes y unas americanas azules y negros imponían con su severidad. En los ángulos de la plaza veíanse 4 soldados encargados, según el decreto respectivo, de guardar el orden. Al principio hubo cierto recogimiento, oíanse únicamente voces apagadas, cuando más movimiento de sillas y cuchicheo. Si alguna buena moza cruzaba la plaza meneando las rondadas caderas y mirando picarescamente a esa gente tan grave. Pero en el momento menos pensado resultó un individuo de pésima fachada cantando en media plaza: Natividad del alma. ¿Qué cuánto es este? Echáronsele encima los 4 guardias, cuyas pobres humanidades no podían con el boedo, y después de heroica lucha cuerpo a cuerpo, que los ciudadanos espectaron con la misma tranquilidad que una riña de gallos, fue aquel llevado a la policía. Clamóse el alboroto y comenzaba a reinar la paz, cuando en la mesa número 3 gritó un hombre, de poncho terciado al hombro y botas amarradas de espuelas, señalando a otro: «Señor presidente, ese ha votado en otra mesa». Inmediatamente se sucedió horrorosa algarabía. «¡Que preste juramento!». «No vale ese voto». «Cállese usted». Salieron a relucir revólveres, bastones y puñales. No obstante lo cual, y a pesar de las protestas del hombre de las espuelas, el presidente aceptó, previo juramento del voto ciudadano a quien se acusaba de haber sufragado 2 veces. Este fue el punto de partida de una serie de desórdenes. En vano los jurados invocaban el derecho y el orden, en vano los guardias pretendieron restablecer este. Armados de poderosos rebenquetes, la alcoholización y la bulla aumentaba. Decíase que en una tienducha próxima mi contrincante Garavito repartía a sus electores alcohol alemán de 40 grados, rebajado mitad por mitad con agua. Las muchachas de la capital, asomadas a las ventanas, expectaban las votaciones con el mismo placer sanguinario con que vieron a los toros. Apoyadas de brazos en los balustres, vestidas de claro y peinadas con esmero, recortábanse sus figuras sobre el fondo oscuro de los vidrios y junto a enredaderas y macetas de jazmines y rosas.
En compañía del novio de Concepción Montes de Oca, saludé a algunas y aún trabé conversación a gritos. ¿Qué tal, señorita fulana? Buenos días, don Enrique. ¿Qué me dice usted de nuevo? Que va usted a ganar. ¿Quién sabe? Si votaran ustedes, las mujeres, quizá ganara. Pero como desgraciadamente hoy se niega el voto al sexo femenino... Cierto, si pudiéramos ir a votar, todas nosotras votaríamos por usted. Con que sí, ¿eh? Pues 1.000.000 de gracias. Basta que le imponga a usted a su novio el que vote por mí. Es que yo no tengo novio. No 1, sino 2 o 3, así que si usted quisiera... Jesús, no sea usted tan bromista. Adiós, linda. Hasta luego y que le vaya bien. Acabé por sentarme en la puerta de la tienda en que vendía Carmen Merubia. La muchacha estaba más amable que nunca. ¿Quiere usted tomar una copa de quitapenas? 1000 gracias, si me las ha de quitar verdaderamente. Pero, oiga usted, ¿por qué le llaman al aguardiente quitapenas? Porque ayuda a olvidar. ¿Usted ha olvidado a alguno con eso? Es que yo no tengo penas. ¿Será que no las siente? Dicen que la pena es negra y que usted tiene los ojos más negros que cualquier pena. ¡Qué salamero! Un rayo de sol acababa de rasgar las nubes con gran esfuerzo y puso luz alegre en la plaza, llenándola con una sonrisa, como si hasta él se divirtiera con los hombres y con sus derechos derivados de adquirirlos. Una pareja original pasó junto a mí. Era un hombre y una mujer. El tipo de cretino, nariz enorme, boca grande y carnosa, cejas despobladas, bigotes ralos, orejas de pabellones serbios, el sombrero en la nuca, las manos en los bolsillos, los pantalones llenos de remiendos y los botines rotos, cuyas aberturas asomaban los dedos comidos de piqués. La mujer, una arpía de ojos verdes, casi esquelética, haraposa. «Vota por el doctor Garavito», decía ella. «Te va a dar trago». «¿Qué importa?», responde él. «El trago pasa». «Vende tu voto. Si yo fuera hombre, vendería mi voto». Quitóse el sombrero, el individuo, y con tímida voz exclamó: «Doctor, si usted me da 4 pesos...» «Ni un centavo, largo de ahí». El infeliz volvió a ponerse el despojo de fieltro que cubría su cabeza y continuó su camino gruñendo. Nataniel González opinaba que las elecciones estaban tranquilas en comparación de otros años y daba detalles. El año anterior habían habido muchísimos heridos. A uno le habían metido la nariz de un trompón, a otro le abrieron una hernia de una patada, y otro... Carmen Merubia hacía aspavientos. ¡Ay, Jesús, qué atrocidad! Don Otto Silver acababa de aproximarse. El novio de Concepción continuó el interrumpido relato de las heridas mortales, graves y leves, y añadió que existía enemistad entre los barrios de Santiago y el Parque 22 de Abril, hasta el punto de que se trataban de verdaderos combates. «Ya verá usted la que se va a armar», exclamó don Esteban Martínez, que llegaba en ocasión de oír las palabras de Nataniel. «Este es un agente imposible. Echan una bala como si echaran una rosa. ¿No ve usted las fachas? Parecen calabreses. Entre estos, la mejor recomendación es haber despachado el mayor número posible de prójimos al otro mundo. Usted pregunta quién es uno de esos fechendones y le responden que es uno que tiene 2 acuestas, 2 cadáveres se entiende, pues entonces los respetan. En cuanto a las causas y procesos, duermen el sueño de los justos en las secretarías de los juzgados, y si por casualidad alguno más honrado que la generalidad de estos magistrados de provincia prosigue el juicio, se van a ellos de montaña, vienen de la caza y del merodeo de los sembrados, y no hay quien los tome, pues puede correr peligro de salir con el pellejo agujereado. ¡Qué tierra, ¡Vamos! ¿Y sabe usted? Estoy furioso, no han permitido acá que voten por usted 2 empleados de mi almacén. Dicen que son españoles. Hace 2 años votaron en las elecciones para municipios, y nadie observó el hecho, como si hubiera diferencia. Son españoles para votar por un diputado y no son españoles para votar por un munícipe. Si fuera toda la gente racional, vamos, pero votan por ahí unos imbéciles.
Por un ángulo de la plaza desembocó un grupo abirragado de hombres que marchaban de dos en dos llevando una bandera boliviana a guisa de estandarte. En la cabecera iban algunos mestizos y detrás caminaban los parias, negros ancianos y jóvenes que se dejaban conducir con la misma poca gana con la que los bueyes van al matadero. Delante, un individuo con el tarro ladeado y vestido con flameante terno dominguero agitaba la bandera y daba los vivas. «¡Calle!», exclamó Martínez. «Son sus electores». El que va a la cabeza es don Eleuterio Montes de Oca. Era el contingente de la Huerta y fincas cercanas que acababan de llegar. Pronto oí atronadores vivas a mi persona. «¡Que viva el doctor Enrique Rojas!», y un coro de voces cansadas y estentóreas contestaba: «¡Que viva!». Ese conjunto de analfabetos que se presentaban como partidarios míos no me honraban ciertamente. Había pensado que mis electores serían algo mejor. Sin embargo, de que conocía íntimamente a la farsa electoral, mi tío, obrando de manera parecida a la de mayor parte de los propietarios rurales de la provincia, había hecho enseñar a sus colonos a escribir dos nombres, el suyo propio, es decir, el del colono, y el mío. Con tal ejercicio resultaban que los peones de las fincas, hábiles para inscribirse como ciudadanos y para sufragar algo más, eran incapaces de votar por otra persona, ni de vender su voto, puesto que a duras penas sabían trazar el nombre del candidato impuesto por el patrón. Don Pedro Rojas, sin escrúpulos respecto a los deberes electorales y dotado de ese algo que comúnmente se llama sentido práctico, obró como todos, y me enviaba más de 150 electores reclutados de la Huerta y fundos vecinos. Esos 150 hombres, que acababan de llegar a la plaza como un rebaño, sabían firmar a duras penas su nombre de pila y su apellido, y también sabían escribir, aunque con mayor dificultad, otro nombre y otro apellido que eran los míos. Podía, pues, estar orgulloso de mi popularidad. La llegada de aquella gente fue acogida con muestras generalmente hostiles. Desatóse una silbatina infernal. El mismo don Eleuterio Montes de Oca quedó algo cortado a pesar de su cachaza y de su posesión de sí mismo. Cruzábanse dichos, frases hirientes e insultos. Los negros contestaban las injurias con otras y se reían enseñando los blanquísimos dientes. Dieron una vuelta a la plaza, guiados siempre por don Eleuterio. Al pasar frente al sitio en el que me hallaba, prorrumpieron en estruendosos vivas y quitáronse los raídos sombreros, aunque, sin osar llevarme en su compañía. Agradecí a Montes de Oca el que no se le ocurriera tal cosa, pues no me habría agradado marchar a la cabeza de semejante procesión, exhibiéndome en compañía de esa gentuza, que no era para enorgullecer a un futuro representante nacional y no ver jurisconsulto, que contaba con la sazón como yo, con la gracia y favor del bello sexo provinciano. Dispersóse la gente para votar en las diversas mesas, y don Eleuterio, en compañía de un doctor Escobedo, finalmente partidario mío, por no se sabe qué desaire sufrido en la demanda de un destino, acercóse a cumplimentarme. «Creo que venceremos, amigo mío. El elemento artístico está en masa por usted, ni puede ser de otra manera. La sanción social será ejemplar, sin embargo, de los manejos del primer magistrado de la provincia que obra bajo la coacción de la oligarquía, porque como yo soy mayor y me llamo Montes de Oca, le prometo, doctor, que enviaré una extensa comunicación a un órgano de la prensa paceña, dando conocimiento de los tiránicos procedimientos del mandarín. Si usted gusta, almorzaremos». Y don Eleuterio invitó también a Nataniel Martínez, Silver y Escobedo. Carmen Merubia, a guisa de aperitivo, sirviónos una copa de Biblia amarilla y espumosa que desprendía cierto perfume a clavo y canela. Durante el almuerzo, el vino dulzón que usaba Montes de Oca y que tenía la particularidad de subirse a la cabeza con la misma rapidez con que Carmen Merubia enardecía la sangre, púsonos alegres y parladores. Don Eleuterio cobró grandes bríos y Nataniel, con cuello ajado y los ojos húmedos, refería a mosquetes, bofetones y patadas. Silver prodigaba sus asquerosidades y daba bizcocho a Menfreud. A pesar del agrio gesto de doña Eladia, Martínez reía y hablaba por los codos. Después del almuerzo, salimos de bracete con don Eleuterio, que me prometió aplastar al mandarín, a la mandarina y a las mandarinitas. «Ya verá», decía voz en cuello, «de lo que son capaces don Pedro Rojas y su compadre, el mayor ejército, Eleuterio Montes de Oca». «Vamos al bar», dijo Martínez, «ahí veremos todo».
Magnífico, repuse. Hacemos del bar 16 de julio nuestro cuartel. Nathaniel acogió la idea con entusiasmo. A ver quién toma ese cuartel general. No, amigo mío, exclamó Martínez. Una batalla sería peligrosa. Jugaremos billar y entre carambola y carambola. Don Eleuterio comenzó a tararear la marsellesa. Haciéronle coro los demás y así entramos en el bar cantando a voz en cuello. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. El rayo de sol, aquel que antes sonreía en la plaza, habíase ocultado tras un jirón de nubes parduzcas y amenazadoras. Los nimbos y los cúmulos se prolongaban hasta las cumbres de los cerros vecinos en actitudes guerreras. Oyóse un trueno lejano que fue repercutiendo por las series de quebradas, como si hiciera fuego a distancia, para una cuadra aérea con cañones de 22 pulgadas. Poco a poco fue aquello creciendo. El nublado tornábase más sombrío y las descargas eléctricas sucedíanse con menores intermitencias. La bulla en el bar crecía en proporción. Habíanse incorporado a nosotros el poeta Rodríguez y Eusebio Toro. De improviso escuchamos un gran vocerío. Eran varios electores que entraban. Uno de ellos tuvo la audacia de penetrar hasta la plaza montado en un negro mulo que iba dando saltos de carnero hasta que al final se precipitó como una avalancha. Dispersó a los ciudadanos que rodeaban una de las mesas y dio en tierra con la persona del jinete, un hombrecillo de largos bigotes y de rostro tostado por el sol. Cayó este, que se hallaba borracho, con tan mala suerte que resultó una de las espuelas que llevaba enganchada en el freno y aunque procuró desairarse, no logró conseguirlo. La bestia, al sentir aquel peso en uno de sus costados, después de pegar un par de coces, una de las cuales dio en pleno rostro al infeliz, partió al galope, y a pesar de los gritos de los espectadores y del auxilio que alguno quiso prestar al herido, nadie pudo lograrlo, así que este fue como un fardo, dando tumbos contra las piedras y destrozándose los brazos. Al fin, a 2 cuadras de distancia, alguno pudo sujetar al brioso animal y desenganchó la pierna derecha del pobre hombre que yacía sin sentido y que falleció poco después. Cerca de las 2 de la tarde abandonamos el bar. Las elecciones estaban próximas a terminar. Los ánimos encontrábanse excitadísimos. Los truenos de arriba eran coreados por exclamaciones, gritos y silbidos de abajo. Como habíamos bebido demasiado, mi sangre circulaba con extraordinaria rapidez. Ardía como si en ella hubiera encendido algo. Apoyábame en el brazo de don Slevan y sentía malestar, mucho malestar. El español decíame por abajo: amigo, usted no está acostumbrado a beber de ese modo, a alcoholizarse como estos caribes. Los jurados se preparaban para el escrutinio y el cielo tornaba heroicamente, cuando desembocaron por una esquina de la plaza los garavistas. Y como es de criollos el tener el vino camorrero y amable a la vez, y pasar tan pronto de la humildad a la soberbia, quitáronse aquellos al verme las chisteras abolladas y los sombreros grasientos. El saludo fue contestado por los míos, y un «Viva el doctor Rojas», que resonó en toda la plaza, contestóse con un «Viva el doctor Garavito». Mas luego, cruzáronse entre individuos de ambos grupos algunas injurias. La amabilidad falsa se tornó en cólera verdadera. Alzáronse bastones, se arrancaron los revólveres. Un tiro fue a deshacer en una de las colmenas que con tanto trabajo había construido las abejas de la torre de la iglesia, y se armó una descomunal batalla de palos y golpes que habría terminado desastrosamente si las baterías del cielo, las nubes, convertidas en soberbias bombas apagadoras de tal diluvio sobre los combatientes, que más aporreados por el agua que por los garrotazos, dejaron a un tiempo el campo agramente y se fueron, incluso los jurados, a buscar refugio en sus casas, bien que salvando las sagradas ánforas. Yo, que sentía que el mundo giraba y giraba, hice lo mismo, sostenido por el brazo de don Eleuterio, que tampoco andaba muy firme, y poco después, librado de un tropezón y de 2 o 3 resbalones, yacía el doctor Enrique, durmiendo la mona o el sueño de los candidatos.